Bienvenido, Gastón. Luis querido, ¿cómo andás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Gusto en verte. El placer es mío. La última vez que nos vimos, estaba yo en la parte de abajo de la conexión. Tal cual, ahora cambiamos roles, ¿no? En mi Sí, sí, papel sí, que, sí. como tú sabrás, para ir contándole, bueno, primero agradecido por estar compartiendo con vos y que me hayas tenido en cuenta, ¿no? En esta maratónica jornada de entrevistas y conversaciones, como bien mencionabas a la gente, y veo que ya se va conectando bastante la gente de tu comunidad. Así que súper contento y acá para agregar valor, ¿no? Como hemos charlado. Así es. Fíjate, esto nació, Gastón, con la única intención de poderle dar visualización a grandes amigos que tienen muy buen contenido y que sin duda la información ayuda en estos momentos a las personas a encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Y por allí quiero comenzar, porque tú te dedicas a un área muy especial, a un área muy necesaria, a un área vital para las personas que quieren encontrar su mejor versión, y es el coaching. Pero quisiera comenzar por qué coaching a la gorra, de dónde nace esa iniciativa. Bueno, muy buena pregunta, Luis, porque me la han hecho bastante esa pregunta y es el germen del por qué, ¿no? El para qué surge este proyecto. Aquí me verás en mi imagen que porto una gorra y esa es una pista también. Pero coaching a la gorra tiene que ver con un lema que tal vez utilizamos en esta parte del cono de América, ¿no? Aquí abajo en Argentina, que a toda actividad artística que se realiza en la calle se le dice que se hace a la gorra, ¿no? Porque nace más de una experiencia desde adentro para entregarle a un otro sin esperar tal vez nada a cambio. Entonces cuando visualicé este proyecto y le empecé a dar vueltas, dije, ¿por qué no que nazca coaching a la gorra donde podamos entregar más allá de que después se vuelva un negocio que está más relacionado con lo que tú haces, ¿no? La parte de ventas, nazca con esa iniciativa de entregar sin nada a cambio, ¿no? Liberarte de esa expectativa de recibir algo de un otro y ahí estaba el valor. Después fue pasando el tiempo, ¿no? Y había que ponerlo a prueba, a ver si duraba coaching a la gorra. Después surgieron esas conversaciones de decir, che, ¿estamos para cambiar el nombre? ¿Será conveniente que sigamos manteniendo coaching a la gorra o darle una vuelta para que poder potenciar, ¿no? esta marca? Pero por ahora fue quedando. Ya pasaron casi más de 2 años, así que esa es básicamente la historia. Y te sientes así, sientes que hoy en día Coaching a la Gorra está dando esa información con el propósito de agregarle valor y bueno, más allá de que termina siendo un negocio, porque evidentemente tenemos que vivir de algo, ¿sientes que ha ocurrido eso? Siento que ha ocurrido y se fue multiplicando. ¿Sabes por qué, Luis? Porque uno va buscando indicadores a medida que hace las cosas, ¿no? A veces empiezan a aparecer varias preguntas, como al principio, más que nada, ¿no? Las dudas y de decir, ¿esto funcionará, no funcionará? Pero como bien te sigo en tus vivos y siempre hablas, hay algo en común acá, ¿no? De que es aportar valor. Si tú aportas valor y lo ves devuelto, ¿no? En algún mensaje, en algún comentario, cuando tú brindas después tu WhatsApp para que la gente que lo necesite te hable y se comunique contigo y viene una respuesta, ahí te vas dando cuenta que hay indicadores que te van diciendo que sí, esto está funcionando. Y después cuando empiezas a crear tu grupo de conexiones de profesional más que nada, ¿no? Con otros coaches, con otros profesionales y vas generando proyectos donde ya vas generando otro tipo de visualización y ahí te potencias aún más todavía. Entonces, cuando entras en esa esfera, ¿no? En esa bola, en esa circunferencia donde vas creciendo poco a poco, paso a paso, bueno, eso se va multiplicando y hoy no es en vano que esté hablando aquí contigo, querido Luis, que tienes una gran Así, audiencia, así que ese es otro indicador, porque siempre me decía, ¿cuándo daré mi entrevista, mi, mi parte, ¿no? Allá en otro continente? Y hoy tengo, bueno, la posibilidad, me reía por elegir a mis conocidos, voy a estar viajando a Estados Unidos, claro, virtualmente, ¿no? Aprovechando la conexión. y había gente que te comentaba, ¿y cómo hiciste? Ya levantaron las restricciones, ahí vuelve funcionando, ¿no? Claro, sí, 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 me reía porque la gente pensaba que me fui, me escapé, ¿no? Me iban a detener en el camino. Fíjate, Gastón, has hablado de algo muy interesante y creo que
el origen del coaching tiene un fin muy interesante para las personas que se están haciendo preguntas, ¿no? Y yo siento que en este momento muchas personas nos estamos haciendo otra vez muchas preguntas. O sea, repetimos en este momento las preguntas que nos hicimos en algún momento. ¿Qué tan poderoso puede ser el hacer una pregunta asertiva en este momento, más allá de tener la respuesta o no? ¿Qué tan poderoso puede ser eso? Fíjate que la pregunta es el núcleo que emana del coaching. Mira, sabés que lo pensaba mucho y estamos acostumbrados a ir por las respuestas, ¿no? Desde que nos criamos, pasamos por las instituciones educativas, después, si tenés la suerte de ir a la universidad, está todo formado para que recibamos respuestas, información, y te olvidas de esa pregunta, porque la pregunta que es generadora de posibilidad. Tú puedes tener todas las respuestas que quieras en el mundo, toda la información, toda la teoría, pero eso no te habilita a que sigas creciendo porque siempre va a haber una pregunta que falte, ¿no? Para agregar un nuevo conocimiento. Entonces, el coaching, para los que conozcan y para los que no también, se basa en ese método de preguntas. Cuando tú tienes a una persona adelante, la forma de ir transformando esa realidad o ir cambiando ese observador es a través de las preguntas. Y mucho se habla de esa pregunta poderosa. No tanto para el coach, sino para la persona, porque una simple pregunta que tal vez no te hacías puede transformarse en reveladora para esa persona. Y esto tiene que ver mucho con las historias que nos contamos, ¿no? También con el relato. Estamos constantemente pasando de historias a historias. Yo hoy me contaba, ¿no? Esto de cómo hacer la entrevista con Luis, qué va a pasar, me ponía ansioso, qué voy a decir, qué no voy a decir, qué pregunta me hará, ¿no? Estaba en ese método adivino. Pero fíjate que ayer veía otro live de un colega y hacía esta pregunta, ¿no? ¿Quién serías vos si no te contaras todas esas historias? Entonces era una pregunta, como meta pregunta transformadora. Decía, fíjate si no aparece una sensación de liberación, ¿no? Entonces a veces con tantas respuestas nos llenamos de información y eso tapa, ¿no? A que te puedas hacer una nueva pregunta. Tal vez una pregunta contrarresta, no sé, 100 respuestas. Sí, y yo lo siento, Gastón, porque bueno, el coach en este momento tiene un papel protagónico para, sin duda, ayudar a las personas a atravesar esta circunstancia, a acompañarlas en su proceso, pero también siento que de alguna manera esto nos hace, inclusive a los mismos coaches, a hacernos auto-coaching, o sea, a replantear nuestra idea original y evaluar si nuestro proyecto, nuestra idea, nuestro emprendimiento se adapta a lo que estamos viviendo en este momento. Y eso hablando de la actividad nuestra que depende de nuestro intelecto, de nuestro conocimiento, pero también se puede trasladar a personas que probablemente no tengan todas las herramientas de coaching, pero también se están preguntando esto. Y yo quisiera que allí entonces le diéramos algunas herramientas a las personas para que esa búsqueda no sea tan compleja, ¿no? Porque como tú bien dices, la gente se centra en la respuesta. Somos formados en la educación tradicional para buscar respuestas. La ciencia quiere buscar respuestas. Desde el punto de vista espiritual, así las religiones no busquen darte muchas respuestas, la gente quiere respuestas. El niño que está creciendo quiere respuestas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, qué herramientas le podemos aportar a las personas para que, bueno, se hagan preguntas más poderosas y no se cansen en el intento de buscar esa pregunta que logre el quiebre? Perfecto, Luis, interesantísimo. Sabés que lo que se me viene y algo también que estaba preparando para poder compartirles y justamente es lo que querés que divulgue, ¿no? A través de lo que preguntas es, primero que nada, yo diría que tenemos que empezar a ser un poco más flexible con la idea. ¿Por qué te digo esto, no? Porque la idea, llámale pensamiento, llámale creencia, ponerle la etiqueta que quieras, ¿no? Porque las palabras a veces son un poco tramposas y vos creás tu mundo en base al lenguaje, ¿no? Que estás formulando. Entonces, yo te la pongo en idea, ¿no? Después llámale creencia, lo que quieras. Pero primero entonces tenemos que ser flexibles con esa idea, porque vos no sos tus pensamientos, vos no sos tus creencias, vos no sos tu pasado. Entonces la herramienta que utilizamos mucho en el coaching es que te puedas volver observador de tu propio observador.
porque si no te vas encerrando en esas respuestas. Cuanto más validez vos le des a esas respuestas, si bien te están permitiendo alcanzar resultados, va a llegar un momento, sea el logro que vayas alcanzando, ¿no? Siempre vas a querer un poco más, pero si te estancás en esa idea, en esa creencia, no vas a poder darle esa vuelta de rosca, ¿no? Que necesitas para seguir avanzando. Entonces, primera herramienta, vuélvete observador de tu propio observador. Lo que quiere decir, no sos tu creencia, no sos el cuento que te cuentas, empieza a poner en duda eso, ¿no? Si quieres seguir y avanzando a un próximo nivel. Y ser flexible con la idea, ¿no? El Gastón que hoy está aquí hablando con vos, Luis, tal vez no era el mismo que conversó un año atrás con vos. Incluso tenía otro look, creo que no estaba con la gorra. Entonces he cambiado también creencias sobre mi identidad, porque de eso también se trata, ¿no? Siempre estamos poniendo en juego la identidad. ¿Quién soy yo, Gastón, hoy en día hablando aquí con Luis ante tu gente? Sí, y yo creo que eso es muy importante, Gastón, y para esto uno tiene que dedicarse a conocerse, porque si bien es cierto que la mayoría de los casos, sobre todo en Latinoamérica, fuimos criados con una definición de identidad, en donde teníamos que tener muy claro lo que éramos, lo que queríamos ser, para dónde teníamos que ir. Lo cierto es que a medida que fuimos avanzando en la vida y nos fuimos preparando aún más, terminamos concluyendo que, si bien es cierto que tienes que tener metas definidas, también es cierto que es más interesante el camino, el transitar, el día a día y los cambios que tú puedes experimentar, inclusive a corto plazo. Entonces, yo también yo he hecho cambios a nivel personal, a nivel mental, a nivel espiritual, pero me he enfocado más en cambiar las estrategias, en flexibilizar las estrategias para adaptarlas al momento. Porque cuando a veces uno es poco flexible, Gastón, y uno se es muy exigente con uno mismo, se hace muy frustrante cuando las cosas no se dan en los tiempos que uno quiere, ¿no? Entonces, cuando uno se vuelve observador de su propio observador, creo que también hay que llevar esa flexibilización a la idea, pero por supuesto también a uno como persona, como individuo. Sabes, Luis, que volviendo al origen de la conversación, cuando mencionabas que íbamos a hablar sobre el poder de coaching y que eso implica cambio y transformación, yo me pregunto también, ¿no? Y le pregunto a la gente, ¿qué pasa si durante esos cambios que tenemos que afrontar, tú sigues con la misma idea, con el mismo pensamiento? Lo que te está invitando el cambio es a que puedas reformular, ¿no? Si bien hay varios tipos de cambio, está ese cambio que tú decides hacerlo, ¿no? Y poner en marcha, donde tú te estás sintiendo protagonista y empiezas a formular ese para qué, el cómo lo voy a hacer, en qué emoción quiero estar. La mayoría de los cambios, que te lo tengo que decir, a veces nos atrapan, ¿no? Por sorpresa, como hoy en día, ¿no? La pandemia. Entonces, sí, tú te quedas en ese pensamiento, en esas creencias, en decir, uy, ¿ahora qué hago? Si mi trabajo, como vos bien hablabas en tu video ayer, si mi trabajo no estaba llegado al campo virtual, y te quedas en ese paradigma y en esa conversación de no voy a poder lograrlo, no voy a poder adaptarme. Eso es lo que viene a hacer el cambio, ¿no? A reformularte las nuevas preguntas, a que tú veas dónde estás parado y si te atreves a realizar un cambio que te permita generar un nuevo observador de ti, un nuevo cambio, una nueva transformación. Y fíjate, en esa búsqueda de la transformación continua hay muchas herramientas y yo creo que el coaching permite como llevar al plano consciente mucho de las herramientas y muchos de los conocimientos que tenemos en nuestro ser. Pero, ¿qué tú crees que deben hacer las personas hoy en día que precisamente están atravesando ese momento en el que dicen, pero es que yo no puedo llevar mi negocio a internet porque soy alguien que se dedica a hacer algo con mis manos y prestarle un servicio a mis clientes, ejemplo, los barberos, ejemplo, las que hacen manicure y pedicure, dicen, estoy paralizada en este momento, no puedo seguir adelante. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Es muy buena, porque yo también me la pregunté y la escucho bastante. Yo creo que antes de tomar acción hay que cambiar el estado y eso implica que cambies tu emocionalidad. No puedes salir a tomar acción, ¿no? Porque a veces caemos en la trampa y apenas aparece el cambio queremos
afrontar ese cambio reaccionando, ¿no? Y no accionando conscientemente, como bien vos decías. Entonces, lo primero es cambiar el estado, que implica cambiar la emocionalidad. Si tú logras revertir esa emocionalidad, ¿no? De pasar de esa ansiedad o miedo que te atrapa a través de la herramienta que sea, puede ser el coaching, puede ser la psicología, puede ser la conversación con un amigo, con la conversación con vos mismo, una película que te inspire, si puedes lograr ese cambio de emocionalidad de estado, yo creo que algo se te va a ocurrir. No deja estar el juicio de que es difícil, porque, qué sé yo, veo al terreno a mi familia, donde vienen de la profesión de odontología, o lo veo a mi hermano que es profesor de educación física, pero creo que alguna oportunidad se puede presentar, y de eso hablamos, ¿no? De que pueda surgir una nueva oportunidad, que incluso si no hubiese pasado esto, nunca lo hubieses encontrado. Entonces, como hemos escuchado, las situaciones actuales de crisis tal vez vienen a ser un llamado de atención para que uno pueda agregarle, ¿no? Un poco más a lo que venías haciendo y no te quedes en tu versión anterior. Sí, y eso yo me lo pregunto, porque el tema de las versiones, los animales son muy sabios, ¿no? Entonces tú ves una serpiente que en su proceso evolutivo va desprendiéndose de pieles y se va haciendo inclusive más fuerte, con mucha más experiencia. ¿Tú no crees, Gastón, que, o sea, esto ocurrió para que de verdad nos desprendiéramos de pieles? O sea, pieles que debimos haber dejado hace mucho tiempo atrás, pero por la misma condición, por la misma zona de comodidad, sencillamente no nos desprendíamos, estábamos aferrados a algo que ya tenía que dejarse pasar. Tal cual, Luis. Linda metáfora. Y ¿sabes lo que pienso? Que si no haces el cambio, el cambio te atrapa. Entonces, en algún momento, quieras o no, vas a tener que cambiar. La vida es cambio. Biológicamente estamos todo el tiempo cambiando. Si revisas tus células, tu circulación sanguínea, lo que quieras, tus conexiones neuronales. Entonces, ¿de qué te sirve quedarte quieto si vos sabés que mientras más quieto que te quedes, no vas a generar nuevas conexiones neuronales, no vas a generar una biología, ¿no? Que te permita atravesar esa situación? Vos ponías la metáfora de la serpiente y a mí se me viene otra, que es la metáfora de las capas de cebolla, ¿no? Que un Ajá. poco cuando uno tiene que realizar cambios, a veces se frena y se paraliza, porque si tomamos esa cebolla, va sacando capa tras capa y un poco vas a llorar, sí, obviamente, te va a doler, te va a generar una incomodidad terrible, pero creo que es mejor ir sacándose, ¿no? Un poco de esas capas, llorar un poco, pero después salir adelante y no quedarse en el lamento, en esa vieja historia. Eh, Sí, y fíjate, yo lo pienso porque cuando uno no toma acción, cuando uno no hace lo que debe hacer, pasan cosas a nuestro alrededor que nos obligan a hacerlo, ¿no? Y esto puede interpretarse de muchas formas, ¿no? Desde el punto de vista académico, profesional, religioso, personal, desde el punto de vista de relaciones de pareja. Es decir, siempre te va a tocar o tú propiciar el cambio o ser víctima de un cambio para el cual no estabas preparado, ¿no? Y eso creo que son lecciones de vida que uno va aprendiendo. Y yo veo esta situación y evidentemente en los primeros días era como difícil de entender, había como mucha desinformación y eso es parte del proceso que tú bien mencionabas hace minutos. Decías, mira, antes de generar una acción, o mejor dicho, una reacción ante esta situación, trabajemos la emocionalidad. O sea, vayámonos a revisar si estamos partiendo o desarrollando un plan de acción desde la emoción correcta. Bueno, a pesar de que no hay emociones correctas o incorrectas, pero desde la emoción apropiada para una circunstancia como esa. Entonces, en este momento, cuando vemos esta situación, era difícil entenderla, pero definitivamente nos toca ahora cambiar. Y cuando viene el cambio, eso trae consigo una cantidad de cosas, ¿no? Porque viene el miedo, la paralización, el rechazo a esa situación. Entonces, yo siento que más que miedo al cambio per se, uno le tiene miedo a la desinformación, uno le tiene miedo a la incertidumbre que puede generar ese cambio. Entonces, estamos en momentos en donde hay que desarrollar conocimiento, desarrollar información, buscar, hablar con expertos
pero también hay que trabajar la mente y el corazón. Es decir, así como lo alimentas tu mente para tener la información clara y saber qué está pasando y cuándo puede terminar, yo siento que también la tienes que alimentar desde el punto de vista educativo. ¿Qué papel crees que juega el formarse en estos tiempos, Gastón? Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, brillante lo resumiste. Sabés que cuando leía, ¿no? En el flyer y decía poder del coaching, a mí me gusta llevarle, ¿no? La contra un poco a todo lo que digo, después llevarle la contra. Y eso implica, bueno, un poco lo que venimos hablando. No soy lo que decía y en un segundo empiezo a pensar otra cosa. Y digo, nos quedamos cortos cuando hablamos del poder del coaching, porque vos tampoco sos el coaching y vos no le pertenecés al coaching y hay mucha gente que queda dependiente de eso, ¿no? Eso lo hablaba con varios colegas. Vos te pones a realizar una formación y de repente, ¿qué pasa? 1 año, 2 años y te vas formando y vas encontrando un montón de distinciones, competencias, pero eso no quiere decir que tú hayas hecho el cambio. Si bien diste un paso, ¿no? Adelante, de alguna forma pienso que si tú adoras ese coaching, te vuelves dependiente del coaching. Entonces, cuando leía el poder del coaching, me parece que hay que ir un poco más en grande, ¿no? Un poco más allá. Mientras hay alguien que mira el cielo y otro mirando la luna, y mientras alguien mira la luna y otro mirando la galaxia y la Vía Láctea. Entonces, esto, Luis querido, y a la gente que está ahí, les quiero informar que no se trata del poder del coaching, sino del poder humano. Y eso me parece que mirando en grande puedes, ¿no? Reunir un montón de competencias. Entonces, si bien la educación es fundamental, ¿no? Que nos vayamos educando y adquiriendo herramientas en esta etapa, porque tenemos tiempo y eso es súper importante, ¿no? A veces está el lamento de que no tengo tiempo y esa es otra excusa para retrasar la toma de acción. Hoy en día no te puedes quejar de eso. Si bien considero que hay mucha gente que la está pasando mal y siempre hay gente que la pasa peor que uno, ¿no? Creo que siempre queda un grano de esperanza y de fe. Porque así en todas las crisis, como hay gente que muere, después hay mucha otra gente que se termina transformando y es la que posibilita, ¿no? Ir un poco más allá y de paso que evolucionemos. Entonces, si te puedes formar, sí, fórmate, pero encuentra bien en qué te necesitas formar, ¿no? No es irte a revolear mano, ¿no? De ahogado y empezar a agarrar, no, me formo inteligencia emocional, neurociencia, ¿no? Porque se te va a armar un barullo de información, ¿no? Y vas a quedar perdido. Entonces, hay que ser selectivo en eso, ¿no? Y fíjate que acá de vuelta volvemos a, no se trata de ir a formarme para adquirir respuestas, sino que se trata de ir a formarme para ver, ¿qué me pregunta ahora? Con todo esto que tengo bien, ¿para qué me sirvió? Porque pasa otra cosa, Luis, que eso también lo conversamos mucho acá, por lo menos en el coaching que se hace en esta parte del continente. Fíjate que las formaciones, hay un montón de gente que se forma en el coaching, pero el porcentaje que termina aplicando coaching a su vida, tratando de hacer de eso una profesión es mínimo. Entonces ahí surge otra pregunta, ¿qué está pasando? Está bien, hay mucha gente que va para realizar un tipo de entrenamiento que le puede servir, pero la gente, acá por lo menos que se profesionaliza eso, es en mínimo. Sí, y fíjate, Gastón, y esto yo siempre lo he conversado con colegas, amigos que se dedican, al igual que nosotros, al mundo del coaching en diferentes ramas y áreas, y, y, y entonces lo conversábamos, ¿no? La certificación, una certificación de coaching, no te hace coach, porque el médico no lo hace médico el título que le dan en la universidad. Al médico lo hace médico es primero la disposición de querer ayudar a alguien, la disposición de querer salvar una vida, dependiendo del tipo de médico que sea, y por supuesto la experiencia. Entonces, en ese transitar hay gente que por moda probablemente, o porque parece que le va bien a alguien, o que lo ve interesante como una cuenta de Instagram comienza a crecer, y dice yo también quiero eso, ¿no? Entonces comenzamos a identificar patrones y modelos pensando que eso mismo nos puede ocurrir a nosotros. Y entonces siento que allí es cuando el acto de fe eh, carece de fundamento, porque sí es cierto que hay que tener fe y sí es cierto que hay que creer que se puede lograr, pero al mismo tiempo eso tiene que estar interconectado, porque estamos en un mundo interconectado, bueno, el valor y el aporte que yo le pueda dar. Entonces ahí es cuando yo los invito siempre, cada vez que alguien me dice, oye, yo quiero hacer lo que tú haces, me encanta,
yo quiero ser conferencista, quiero ser coach, quiero apoyar porque yo tengo mucha experiencia y tal. Yo siempre les pregunto, ¿y por qué lo quieres hacer? Y mejor aún, ¿para qué lo quieres hacer? ¿De qué manera quieres cambiar el mundo? ¿Cómo lo vas a impactar? Antes de pensar en certificarte o leerte un libro, porque siempre vienen las recomendaciones, no, dime cuál libro me leo, dime cuál curso tomo, a qué academia voy, cuál certificación es la apropiada. Yo le digo siempre, mira, antes de eso, respóndete estas dos preguntitas, ¿por qué lo quieres hacer y sobre todo, para qué? ¿Crees que nos ha hecho falta preguntarnos eso? ¿Para qué estamos viviendo esto? ¿Por qué nos tocó vivir esto? Es fundamental el para qué, es fundamental, porque si no vas a seguir avanzando y en algún momento todo eso que avanzaste lo vas a retroceder el doble. Entonces, si vos tienes bien claro ese para qué, no hay manera después que vuelvas atrás, salvo por causas extremas. Entonces, la gente debería preguntarse el para qué. El por qué también sirve, obviamente, el por qué, el para qué. Y visualizarlo, ¿no? ¿Cómo se va a sentir haciendo eso en su vida? ¿Qué le va a aportar? No tanto a él, sino también quién va a ser él con eso que estudie o que se apodere para brindarle a uno a otro y poder compartirlo. Y Sí, fíjate con lo que vos decías de las formaciones, pasa mucho y yo soy muy crítico en eso porque lo he vivido en carne propia cuando seguí mi carrera universitaria y fíjate que a veces el modelo para mí funciona al revés, porque tú caes en una formación y no conoces a los profesores que tienes. Por ejemplo, yo estudié odontología y me crucé con un montón de profesores y la mayoría no me gustó para nada y no me llegó y decía, y la verdad, terminé odiando la carrera, tal vez por una cuestión de quien tenía enfrente no era para mí el mejor profesor que yo necesitaba, ¿no? Esa era mi crítica. Con el coaching después fui aprendiendo que tal vez uno tenía más flexibilidad para elegir con qué coach quiero yo tratar, ¿no? Y de quién quiero aprender. Entonces, hoy en día con las redes sociales, con la visibilidad virtual que tenemos, eso le da las pistas a las personas para ir viendo con quién yo congenio más, ¿no? Más allá de que haya estudiado 22 años, más allá de que tenga 10 años de trayectoria y cuántos másteres, o sea una persona que recién está iniciando, vos vas al final a conectar con aquella persona que te brinde confianza y que por lo menos el mensaje te llegue. Entonces, eso creo que también está cambiando. Porque si te dejas guiar por un maestro o por un zen que está en el Himalaya hace 20 años rezando y tú tienes esa creencia que va a ser el mejor, quizás cuando lo conozcas no era el mejor para vos. Entonces ahí volvemos a esa creencia de preguntarte. y yo creo, Gastón, que el tema de escoger un coach es como escoger una pareja. Porque fíjate, a veces uno tiene un estereotipo de la persona, entonces uno considera, yo en momentos determinados decía, quisiera tener una pareja con estas características, entonces haces una especie de checklist, de lista de chequeo, pero después resulta que te enamoras de alguien completamente distinto a la que tú habías ideado. Yo siento que en el coaching es exactamente lo mismo. Cuando tú buscas un coach y entonces dices, bueno, me voy a buscar al mejor, o al que tiene X cantidad de seguidores, o al que es el coach de fulano de tal, al final del día te das cuenta que más es la conexión que puedas establecer con esa persona para que esa relación fluya, porque es un proceso de acompañamiento. Y creo que esto es muy importante entenderlo. Esto, más que ir a certificarse y a aprender algo, esto es un proceso de por vida. Es decir, recientemente veía un documental de fútbol de un equipo español y me llamaba mucho la atención que el papá de uno de los jugadores le decía, el fútbol no es una profesión, el fútbol es tu vida, es decir, eres futbolista cuando te estás bañando en la ducha, eres futbolista cuando estás almorzando con tu novia, eres futbolista cuando estás en el campo, o sea, eres futbolista en todas las etapas de tu vida. Y yo creo que esto es fundamental entenderlo en el coaching y también en la venta. Yo siento que muchos vendedores se les olvida eso y no entienden que ser vendedor implica ser vendedor en todas las facetas de vida, para poder tener una mejor relación con la pareja, para poder tener una mejor relación con los hijos, para poder relacionarse mejor con sus clientes y amigos. Ahora, ¿tú crees que estamos en este momento eh, buscando en el lugar inapropiado? Es decir,
porque yo siento que a veces uno busca afuera lo que no has encontrado todavía adentro. ¿Crees que estamos en esa búsqueda, la gente que sobre todo se desespera en estos momentos? Es así, comparto. Fíjate que para mí la mayoría de las veces uno trata de encontrar las soluciones afuera. Y fíjate lo que te digo, ¿no? Hablando del coaching y poniendo también en duda esto que decimos, el coaching no va a ser tu solución. O sea, el coaching no va a ser tu Dios. La solución vas a ser vos a través del coaching. Lo mismo que si decides estudiar, no sé, fotografía, no va a ser el Dios la fotografía tuya, sino que la solución va a ser quien vos seas a través de eso. Entonces, una de las cosas interesantes y que vos decías es, a veces el primer manotazo, la primera solución la buscamos afuera. Tratamos de ir a buscar esa respuesta a un amigo, a otro estudio, y seguimos acumulando, 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 y te olvidaste que todo empieza por casa. Fíjate que no es casualidad que hoy en día nos mandaron a encerrarnos adentro de casa, no tan solo para que nos preguntemos quiénes somos nosotros, ¿no? Adentro de esa casa, que hay gente que se quedó sola, en compañía de nadie. Entonces, yo creo que el trabajo empieza, ¿no? De adentro, siempre de adentro, con vos mismo. Es que es la única manera después de aportar lo mejor al otro. No puedes invertir el camino, lo puedes invertir, te puedes equivocar y puedes aprender de eso, pero vos te das cuenta que cuando empieza acá adentro, va hacia afuera, va Sí, multiplicado hacia afuera. y fíjate algo Con que las es ventas lo mismo. exactamente igual, y me encanta lo que dices, porque cuando nos cuestionamos el coaching, y me gusta que nos lo cuestionemos, yo también me cuestiono muchas veces la venta, y me cuestiono cada una de las cosas que hago, porque siento que eso primero es el respeto profesional que le tengo a los que me dirijo, para hacerlo cada vez mejor, y después no tenemos la respuesta única, nosotros no tenemos una varita mágica, y entender eso nos humaniza aún más, y nos permite ponernos de verdad en la piel de los demás, y hacer pielpatía, como ya bien lo hemos hablado en momentos determinados, ¿no? Entonces, el poder, más allá de encontrarlo en el coaching, yo siento que está en encontrarlo en nosotros mismos y mejor cuando comenzamos desde adentro. Pero el coaching ha marcado algunas distinciones y, bueno, ha aportado al mundo de una manera distinta, de una manera muy particular, pero yo siento que algunos coaches no han aprendido la lección, ¿no? O sea, son muy buenos diciendo cosas, pero no siento que sean tan buenos poniéndolas en práctica, ¿no? Y eso me genera mucho ruido, porque yo digo, wow, esto no se parece a mi modelo de referencia, ¿no? ¿Coincides conmigo en eso, Gastón? Tal cual, tal cual. Sabés que, fíjate que a veces pasa lo mismo con el coaching que lo que está pasando con el marketing digital, ¿no? Estamos invadidos por esa información que hoy en día, si quieres, te tomás un curso, un cursito en diminutivo y ya sos un gran marketer digital y vas a hacer una proyección de tu vida increíble. Y a veces se desestima el coaching porque fíjate que, bueno, eso depende de cada uno, pero estamos todo el tiempo escuchando ofertas de coaching y pareciera que hoy en día el coach es más la imagen que da hacia afuera, lo que presenta hacia esa cámara, que lo que ves hacia adentro. Por eso pasa lo que pasa, porque después tal vez no es coherente, ¿no? Con esa persona, ¿no? Que ha trabajado. Eso no lo puedes saber, pero bueno, a la larga creo que se van develando ciertas pistas y misterios. Entonces siempre el trabajo con uno mismo creo que tiene que estar a la par y tiene que ser mayor, ¿no? Que esa imagen que uno presenta después para querer vender o llegar al público que sea. Hoy Sí, en día también, fíjate que todo el que hace coaching le están recomendando, tenés que hacerte curso de oratoria, curso de ventas. Entonces vos pasas a ser, en primera medida, el orador que quiere vender coaching y no el coach que quiere ayudar a otra persona. Entonces se van relegando competencias y distinciones que son fundamentales después para trabajar. Porque el foco está puesto en crecer vos como empresa o como marca y no crecer vos tal vez como persona. y de alguna manera, Gastón, yo siento que eso es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? La necesidad de querer tener un protagonismo sin tener claro un por qué ni un para qué. Quieres protagonizar, quieres convertirte la referencia en Instagram o la referencia en Facebook o la referencia en YouTube y no te has preguntado
¿para qué lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando estés allí? Y yo me hago esta pregunta y me la hago constantemente en estos tiempos. Después de la cuarentena, después que esto pase, que va a pasar en algún momento, ¿quién voy a ser yo? Es decir, ¿qué aporte me dejó? Lo pienso como en futuro, adelanto la película y digo, wow, estoy trabajando para eso que quiero. Y yo creo que eso es muy interesante aprovecharlo, ¿no? A mí me gusta ese ejercicio, es un ejercicio en el que yo básicamente adelanto la película un tanto y entonces digo, ok, si yo quiero estar aquí, para yo poder estar aquí tengo que hacer cosas ahora, tengo que trabajar en eso. ¿Crees que eso nos puede hacer más conscientes de lo que estamos viviendo en este momento? Sí, y es una gran prueba, ¿no? Porque uno puede empezar a visualizar o puede ir trabajando y decir, bueno, después de la cuarentena voy a hacer tal cosa, pero creo que se va a poner una prueba, ¿no? En ese momento y se va a generar una cierta resistencia, porque cada cambio creo también que implica esa resistencia, porque va a haber algo que te tire y diga, no, volvamos, porque lo más seguro es seguir haciendo lo que venías haciendo, por más que hayas sufrido, ¿no? O salvo que quieras pegar un cambio monumental, pero ahí se va a ver esa barrera si vos la podés atravesar y decir, bueno, yo he trabajado para, a pesar de esto que está pasando y después de la cuarentena, poder accionar de tal manera, ok, se te va a presentar alguna situación donde vos vas a poder ver, ¿no? Si lo has conseguido o no, o si volviste a con lo mismo que antes. Yo creo que esa es una gran prueba que vamos a tener que atravesar todos. Van a haber Sí, muchos que se van a quedar haciendo lo mismo que antes y otros que van a, bueno, van a aprovechar y van a hacer algo distinto. Yo creo que obviamente voy a estar en esa prueba, después te voy a decir, a ver qué pasó. claro, claro, va a ser interesante ese ejercicio para todos. Y en este momento, Gastón, ¿cómo estás llevando tu proyecto? O sea, ¿qué giro le has dado? Porque siento que ya tú tenías bastante claro la definición del proyecto y lo veo como simplemente darle continuidad a lo que ya se venía haciendo, ¿no? Pero me gustaría conocer un poco más de cómo estás manejando este momento tan especial, porque al final si le sacamos provecho, esto puede ser una gran oportunidad. Tal cual. El proyecto, fíjate que ahora me estoy centrando en tratar de reforzar algunas áreas de lo que venía haciendo porque me gusta lo que estoy haciendo y ayer encontré una de esas respuestas a través de alguna pregunta, ¿no? Que me dice, es en dónde me siento bien y dónde creo que, en qué papel yo me siento más favorecido con todo lo que tengo. Y fíjate, coaching a la gorra, para que no lo conocen, funciona tal vez como un intermediario, ¿no? Donde yo conecto a una persona con otro tema y generamos una combinación de eso. Y ahí yo lo ligo con el papel del coach que yo quiero ser, ¿no? No tal vez ponerme por sobre encima de ese coachee, sino estar a la misma altura y siendo un intermediario, ¿no? Canal. Entonces, el proyecto es seguir reforzando a través de generar nuevas conexiones con otros colegas, pero lo novedoso de esto es que le quiero dar un vuelco tal vez con aplicando otra herramienta y otro valor que fui depurando, más que nada a lo largo de esta cuarentena, pero ya lo venía haciendo desde antaño. Y como lo he visto, tú también lo has realizado con mucho éxito, que es poner en juego, poner a plasmar la palabra escrita y darle valor a eso en un formato material. Porque sabes lo que pasa y digo, bueno, las opciones cuáles serían, tal vez hacer un webinar, poder hacer un curso, algo novedoso y darle la vuelta de rosca que le hace falta para generar algún nuevo valor en la gente, pero le encuentro más valor que pueda aportar a través de la palabra escrita y de un libro, que pueda tener una conexión la persona. Más allá de si considero y tengo esa creencia por ahora de que lo estoy haciendo bien y que en eso estoy trabajando. Porque te digo, si tendría que hacer un webinar, me empiezo yo mismo a enrocar con todo esto que venimos hablando y digo, bueno, ¿qué distinto puedo hacer para que sirva? Porque fíjate que todos están haciendo webinar, todos están haciendo cosas Sí. gratuitas. Ayer escuchaba y vos decías, Luis, pero lo gratuito gente no vende, o sea, No, entonces claro. estoy tratando de poder hacer algo, ¿no? Con compromiso, con valor, para que sí tenga un valor y no tener que salir a ventilarlo, ¿no? Con a cero. Sí, yo siento, fíjate, Gastón, que estamos en un momento en donde hay que poner toda la carne en el asador, ¿no? O sea, hay que poner todas tus ideas a la disposición, hay que atreverse, sí, pero lo que no puede ocurrir, y eso lo hablábamos al principio de esta conversación, que ha sido fantástica, porque nos hemos permitido
manejarnos por tantos temas y de verdad profundizar en cada vez hacernos más preguntas interesantes, es a seguir al rebaño, ¿sí? No podemos seguir al rebaño, porque a pesar de que todo el conocimiento y todas las ideas están, si nosotros seguimos al rebaño vamos a ser uno más del montón. Es decir, ¿cuál es el diferenciador que nosotros le vamos a aportar a la gente? Entonces yo jamás, y te lo digo que he estado muy tentado, pero jamás he hecho algo por hacerlo o porque otro lo hizo. Y cuando lo he hecho, me ha salido mal, ¿eh? Cuando he dicho, voy a hacerlo porque el otro lo hizo, no me ha salido bien. Entonces uno va aprendiendo que este es un momento para darle fuerza a todo esto, pero también es un momento para tú definir de qué manera vas a aportar valor, y eso tiene que ver con el poder que aporta el coaching en este momento. O sea, con la pregunta poderosa y de qué manera esa pregunta puede generar otra pregunta más poderosa aún para finalmente después obtener una respuesta. Pero quiero centrarme en este momento en un par de preguntas que nos hace Omaira Jiménez TV de New York, gran amiga, una profesional extraordinaria a la cual le mando mucho cariño, y me gustaría que esto lo respondiéramos ambos, ¿no? Voy a dar mi opinión y luego entonces tú das la tuya. Hace dos preguntas puntuales, pero ¿es tiempo de vender? Esa es la pregunta que yo me hago. Te voy a hablar, Omaira, desde mi experiencia. Eh, Nosotros vinimos de un país bastante convulsionado. Yo soy venezolano, como muchos lo saben, y en los últimos años hemos vivido, yo siento que una de las crisis más complejas de entender en Latinoamérica, ¿no? Porque es más reciente. Y nosotros vivimos procesos muy duros donde nuestro negocio se paralizaba por manifestación, protestas y cualquier situación, cualquier tema político que entraba en la palestra. Y entonces, obviamente, en medio de una paralización política, de una protesta fuerte, uno no puede salir a vender. O sea, cuando está comenzando, tú no puedes pretender levantar la bandera en medio de una manifestación donde la gente está muriendo en las calles para tú decir, hey, cómprame algo que yo tengo un buen producto. Pero lo que hay que entender es que ese es un momento transitorio. Entonces, nosotros aprendimos, los venezolanos, que probablemente no había que vender la primera semana, pero ya la segunda semana, por ponerle un número, teníamos que comenzar a pensar de qué manera íbamos a replantear el negocio. Y eso fue, te puedo decir, que por lo menos los últimos 10 años en Venezuela, nosotros lo transcurrimos así. O sea, entendiendo que la primera semana era irresponsable hacerlo, pero la segunda semana sería irresponsable ahora con nosotros no tener un plan o no adaptarnos a la situación que está ocurriendo. Entonces yo te diría, Omaira, que esto es igual. Al principio no tenía sentido hacerlo, pero creo que en estos momentos tenemos formas diferentes de poderle llegar a las personas. Los webinars están saturados, estoy completamente de acuerdo con eso. Los live están saturados, los live sin propósito. Mucha gente que se conecta y realmente no veo que le esté aportando algo. Entonces, tú tienes que encontrar, Omaira, tu manera de poder impactar a las personas, y eso va a hacer que la gente valore lo que estés haciendo y como tal le dé un precio. Pero regalar el trabajo en estos momentos, primero que no va a ser valorado por los clientes, y segundo que te genera a ti un esfuerzo tan grande que no tiene sentido que no sea retribuido. Pero me gustaría, Gastón, que tú también le aportaras algo a Omaira, ¿no? Al respecto de eso. Es muy interesante lo que dice y lo que vos contestaste, pero fíjate que le voy a responder con algo que tú dijiste ayer en el vivo y que eso me aportó valor. ¿Qué pasa con los regalos? Vos hablabas de la idea del regalo. Cuando vos entregas un regalo a otro y tal vez el primero lo recibís con cierto cariño, pero si a vos constantemente te están regalando, 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 va a llegar un momento que pasa desapercibido. Y contabas la historia tan bella en su metáfora de la empresa de agrimensora y demás, cómo fue traspasando el suceso. Pero fíjate que esa relación es importante. Cuando todos están regalando, ¿qué pasa si hay alguien, no te digo que quiera vender a precio módico y se vaya de la raya, pero si vos a eso le encontrás un valor y sabés que va a aportar algo suficiente a esa persona, creo que tiene sentido. Y como bien vos decías también, hay que seguir comiendo, ¿no, Luis? Porque Claro, claro. Y yo siento que cuando yo digo comiendo no es solamente para atender necesidades básicas urgentes, porque bueno, habrán algunas personas que sí les toca, tienen necesidades muy inmediatas.
Cuando yo digo seguir comiendo, me refiero a que tu negocio tiene que seguir andando. Hay una máxima del mundo del espectáculo y es cierto, y es bien sabido por muchos, y es que el show debe continuar. Es decir, pase lo que pase, el show debe continuar. Bueno, en este momento, pase lo que pase, nuestro show de vida, nuestro espectáculo para el cual nos venimos preparando desde probablemente toda la vida, tiene que continuar. Pero esa continuidad tiene un proceso de flexibilización con lo que está ocurriendo, que era lo que hablábamos al principio, Gastón, y al mismo tiempo una capacidad de adaptarnos al momento que estamos viviendo. Entonces, cuando logramos combinar esas dos cosas y nos convertimos en una suerte de bambúes, porque el bambú entonces es tan rígido como para aguantar y ser fuerte, pero al mismo tiempo es flexible y puede adecuarse a la situación, siento que vamos a poder avanzar, inclusive sacarle provecho a esta situación sin necesidad de hacer lo que otro está haciendo. Sí, y para agregar, déjame Luis, que vos también hablabas de estrategias, las cuales considero que son importantes, ¿no? Porque mencionabas también que hay varias empresas que por querer regalar todo se van a dar cuenta que van a estar quebrando, pero vos hablabas, por ejemplo, de estrategias como el 3x2 o tener, ¿no?, una cierta consideración, pero después más a mediano o largo plazo poder resaldarlo. Entonces, bueno, ahí hay estrategias como para salir un poco y decir qué hay entre lo gratuito y lo que te quiero vender. Algo tiene que haber en el medio como para poder ir atravesando. Sí, sí, porque estos momentos, Gastón, hay industrias que cambiaron para siempre, ¿no? Yo dificulto mucho que el trabajo de oficina se mantenga como se mantenía antes, porque muchas empresas se dieron cuenta que se puede operar desde casa, entonces, ¿para qué tener dos lugares físicos? Un lugar para que vivas y un lugar para que trabajes, si de pronto, dependiendo de algunas condiciones, puedes hacer uno solo, ¿no? Estamos viviendo un momento de hiperpoblación a nivel mundial y probablemente esto sea el llamado de atención, ¿no? Hay trabajos que van a desaparecer, lamentablemente, y hay que tener la apertura mental para entenderlo. Si nosotros estamos en ese riesgo de que nuestro trabajo pueda desaparecer, es momento ya de comenzar a girar un poco el escenario, el foco y comenzar a ver hacia otras áreas. Y lo que tú decías es interesante, hay siempre puntos intermedios. Yo tengo clientes que esto sencillamente no les afectó, más allá del tema emocional y más allá del tema personal, pero no les afectó a nivel económico, por el contrario, económicamente se están beneficiando de esta situación. Por ejemplo, restaurantes, tú sabes que acá en Estados Unidos la oferta de restaurantes es muy amplia y hay muchos restaurantes por todos lados, ¿no? Entonces, hay restaurantes que tenían poca afluencia de personas, pero que desde el principio comenzaron a hacer el tema de deliveries con las medidas sanitarias y hoy en día están vendiendo más con menos gastos operativos porque no tienen que abrir el restaurante, consumen menos energía, no le están pagando a tantos empleados y están generando más ingresos. Pero también, así como está ese ejemplo, yo sé que hay otros que van a desaparecer, entonces es ahí cuando nosotros tenemos que encontrar ese intermedio. Hay muchas estrategias que pueden funcionar y yo creo que la más importante es tener algo tan bueno, tan bueno, tan bueno, que la gente quiera comprártelo. La verdad es que he escuchado un referente a Ismael Cala, que tiene, bueno, su gran empresa y decía, yo después de esta cuarentena no voy a querer nunca más volver a trabajar en la oficina con el gasto que eso me Claro, imponía. Si me di cuenta que trabajando desde mi casa puedo conseguir lo mismo, incluso se me ocurren ideas nuevas, novedosas, entonces, ¿para qué voy a tener que estar regalando una millonada de mi bolsillo para seguir realizando lo mismo que me di cuenta que puedo hacer en mi casa? así es. Y ese es el desafío. Y es aquí donde viene la gran apertura mental. Yo creo que viene el gran desafío de nosotros. Si eso está ocurriendo a nivel macro, en nuestro mundo, que es macro para nosotros, pero es micro para la humanidad, en ese micromundo que nosotros tenemos, ¿qué tal si comenzamos a establecer ya esos cambios y comenzamos, Gastón, a deshacernos de lo que sobra? Yo digo que esta cuarentena está muy buena porque va a desprenderte de las cosas que sobran y nos estamos dando cuenta que hay muchas cosas que sobraban. Tenemos muchas cosas que eran accesorios innecesarios en nuestras vidas y yo creo que esto es el proceso más importante. De verdad que, Gastón, como siempre, nos faltan minutos para conversar estos temas tan interesantes. Ha sido un inmenso placer haberte tenido acá. Nos quedan unos minutos, quiero que te despidas y quiero que
nos cuentes los puntos de contacto, los proyectos que tienen y cómo la gente entonces puede estar en conexión contigo a través de sesiones personales y de qué manera puedes aportarle valor a todas estas personas que están conectados y han estado conectados durante este tiempo. Perfecto, Luis. No me di cuenta, pero pasó volando el tiempo. Me pasa lo mismo cada vez que hago un vivo y digo, che, ¿por qué dura tan poco el vivo de Instagram? Pero bueno, agradecido por tenerme en cuenta y formar parte de esta maratónica jornada y ponerme en primer lugar para conversar con vos, Luis, que hayas confiado en lo que yo tengo para entregar a la gente. Agradecido haber compartido al otro lado con los que se hayan conectado. Y quiero regalarle una frase, ¿no? Una que tomo y me encarno en Carl Jung, que decía, detrás de todo razonamiento yace otro enterrado. Entonces, creo que eso liga varios de los puntos que estuvimos hablando. Acá decía, no me acuerdo, pasó, pero a mí no me gusta trabajar desde mi casa, cuando decía volver a mi casa. Ok, esa frase también te puede servir, no tiene que ser únicamente tu casa. Me pueden encontrar en @coachingalagorra, ahí estaremos haciendo contenido de valor, entrevistas. También dentro de poco, bueno, anunciaré lo que vengo trabajando ya hace tiempo, pero simplemente por ese canal o también coaching a la gorra. En Gmail es @coaching a la gorra. Bueno, también toco coaching a la gorra y en YouTube también. Así que por ahí nos podemos Qué bueno. comunicar y cualquier mensaje será bienvenido. Gracias, Gastón. Le damos un par de comentarios finales. Yo creo que tiene que ver con cómo nos proponemos empezar cada día. Si nos levantamos positivos, genial. Si nos levantamos negativos, claro. Excelente los dos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Martín, @martin.silvi, @nildagb y a todos los que estuvieron en sintonía, en conexión. Yo siento que Instagram en algún momento va a permitir que estas conexiones sean más largas, porque definitivamente que hay mucho por conversar y qué bueno que surjan estas dinámicas en las que tú y yo estamos compartiendo ideas, planteamientos, razonamientos, distinciones. No tenemos la verdad absoluta, pero estamos convencidos de que estamos buscando no respuestas, sino preguntas, y cuando uno busca preguntas, se acerca cada vez más a esa respuesta, que no es el fin, sino probablemente es el comienzo de otra nueva pregunta que hay que hacerse. Sí. Y Muchísimas déjame gracias, agregar algo Gastón. pequeñito, si alcanza el tiempo, no sé cuándo te Sí, figura ahí claro, arriba. sí, todavía tenemos un par de minutos. No, fíjate que una de las raíces del coaching ontológico, que es la rama donde yo profundizo, es el lenguaje. Y fíjate qué tan simple es esto, que a veces no se trata de lo que entra por la boca, sino que mucho por lo que sale por la boca, ¿no? Donde hablamos tanto de la alimentación, de si me estoy generando o no una buena, lo que entra a mi cuerpo. Bueno, no es tanto lo que entra, sino a veces lo que sale. Entonces el poder generador, transformador del lenguaje. Y quería preguntarte qué pasó con tu gran jopo, Luis, que ahí quedó. Bueno, es parte del proceso de reinvención. Fíjate que comencé a principios de la cuarentena, después de mi primera semana, en la que literalmente no hice nada, sino simplemente me dediqué a comprender lo que estaba ocurriendo. Decidí arrancar con cambios radicales, ¿no? Entonces, siento que cuando uno vive momentos extremos como este, donde te obligan a estar en casa y cambia tu escenario, yo siento que hay que tomar acciones extremas y esto fue lo primero que hice. Entonces, ahora con este nuevo look estoy enfrentando esta situación y además así siento que me fluyen más las ideas. Entonces, Claro, está mejor. ventilás el cráneo. Así es, así es. Gastón, muchísimas gracias. Que tengas una feliz noche y muchos cariños a tu gente en Argentina. Teníamos fecha próximamente por allá. Nos íbamos a ver personalmente a mediados de mayo. Pero bueno, ya eso vendrá para el año próximo, para cuando corresponda. Así que muchísimas gracias y a todos los que se conectaron. Bye bye.